Nos piden realizar el siguiente problema. Los ejes de coordenadas mostrados representan los ejes centroidales de inercia principales de una sonda espacial de 3000 libras, cuyos radios de giro son kx es igual a 1.375 pies, ky igual a 1.425 pies y kz igual a 1.250 pies. La sonda no tiene velocidad angular cuando un meteorito de 5 onzas golpea uno de sus paneles solares en el punto A y emerge en el otro lado del panel sin cambios en la dirección de su velocidad, pero con una velocidad reducida en un 25%. Sabiendo que la velocidad angular final de la sonda es omega igual a 0.05 radianes sobre segundo en la componente I, menos 0.12 radianes sobre segundo en la componente J, más una componente en Z desconocida, y que la componente X de la velocidad final del centro de masa de la sonda es de menos 0.675 pulgadas sobre segundo. Bueno, lo primero que hacemos es juntar nuestros datos en una tabla. Juntamos nuestras tres componentes de los radios de giro. Anotamos que la velocidad fue reducida en un 25%. Anotamos nuestra velocidad angular como vector. Y anotamos que el centro de masa de la sonda es de menos 0.675 pulgadas. Posteriormente realizamos un cálculo de cada masa, es decir, de la masa del meteorito y del satélite, por separado. Para la masa del meteorito, lo que tenemos que hacer es dividir las 5 onzas entre, como estamos en el sistema inglés, tenemos que usar la gravedad de 32.2 pies sobre segundos cuadrados. Y bueno, la masa del meteoro nos da que es de 0.009705 libras por segundo cuadrado sobre pies. Ahora calculamos la masa del satélite, bueno, de la sonda, que es igual a 3000 libras sobre la gravedad. Y esto es igual a 93.17 libras por segundo cuadrado sobre pies. Notamos que el punto de impacto será en la coordenada 9 pies con respecto a Y, con respecto al eje X, más 0.75 pies con respecto al eje Z, que sería el componente K. Ahora procederemos a calcular el momento lineal inicial del meteorito. Recordamos que el momento lineal está dado por el producto de la masa por la velocidad. En este caso, lo estamos calculando con respecto al meteoro. Y bueno, tenemos que el momento lineal inicial del meteorito es igual a la masa de 0.009705 por las componentes de la velocidad. Como no las conocemos, las anotamos de esta manera. Ahora calculamos el momento lineal con respecto al origen. Notamos que es un producto cruz entre la posición en A y el momento lineal inicial. Bueno, realizamos el producto cruz y nos queda lo siguiente. Ahora ya tenemos ciertos valores en la velocidad vectorial. Ahora procederemos a calcular el momento lineal final del meteorito considerando la reducción del 25%. Anotamos que es de 0.75 porque si a 100 le quitamos el 25% nos queda 75. Por lo tanto, ponemos 0.75. Calculando nos queda que el momento lineal final es de 0.007279 por las componentes de la velocidad. Ahora, calculando con respecto al origen el momento final, igual es un producto cruz, nos queda lo siguiente. Ahora procederemos a hacer lo mismo pero con la sonda espacial. En este caso, la sonda espacial no tiene un momento lineal inicial como tal, bueno, sería 0. Y procederíamos a calcular el momento final de la sonda espacial.
lo cual nos quedaría lo siguiente. Este sería el momento lineal final de la sonda espacial, considerando ya sus componentes en X, en y en Z. Sin embargo, aún no conocemos la velocidad angular en el eje Z. Para obtener la velocidad angular en Z, procederemos a construir un sistema de ecuaciones. Primero aplicaremos la conservación del momento lineal de la sonda más el meteorito, donde colocamos el momento lineal de la sonda igualándolo al momento lineal final del meteorito más su momento lineal final de la sonda espacial. En este caso solo es multiplicar la masa por las componentes de la velocidad, y en la componente en X sería considerar el centro de masa de la sonda, que es de menos 0.675. Al resolver y aplicar los productos, nos queda que en la componente de Y tenemos a 0.002426 por la velocidad en X, y esto es igual a menos 5.2408, que sería el producto de la masa de 93.17 por la división de el centro de masa entre 12. Por lo que nos queda que en la componente en X es igual a menos 2160 pies sobre segundo. Para obtener las siguientes componentes realizaremos una conservación del momento angular con respecto al origen. Igualaremos nuestras ecuaciones ya establecidas anteriormente para volver a obtener con respecto a Y la velocidad en y solamente despejamos y nos quedaría que es de menos 4840 pies sobre segundo. Con respecto a la componente en Y, nos quedaría de incógnita la velocidad en Z. Como ya tenemos la velocidad en X, solo queda sustituir y despejar, y nos queda que es de 859.8 pies sobre segundo. Y ahora sí viene lo que nos está pidiendo el problema. Nos pide calcular la componente de la velocidad angular final con respecto al eje Z. Como ya tenemos nuestras componentes en X, Y y Z, solo procederemos a usar nuestra última ecuación. Ahora viene lo que nos está pidiendo el problema: calcular la componente de Z de la velocidad angular final de la sonda. Y como ya obtuvimos nuestras componentes en X, Y y Z, pero solo considerando la componente en Y y la componente en J, faltaría la componente en K. En la componente en K se encuentra de incógnita la velocidad angular en Z y la velocidad de Y. Como ya conocemos la velocidad en Y, solo queda sustituir y despejar a la velocidad angular. Esta nos queda que es de menos 0.726 radianes sobre segundo. Y viene también un segundo inciso, que sería calcular la velocidad relativa con lo que el meteorito golpea el panel. Bueno, la velocidad relativa nos la está pidiendo en vector, ya que nos indica esta flechita que es una velocidad vectorial. Y como anteriormente ya habíamos obtenido nuestras componentes de la velocidad en X, Y y Z, solo queda adjuntarlas como un vector.